¿qué significa verdaderamente ser humano? ¿Existe nuestra identidad de manera aislada o somos el reflejo de todas las almas que nos rodean? En un mundo moderno dominado por el individualismo feroz, donde cada persona lucha solitariamente por su supervivencia y éxito, emerge desde las profundidades del continente africano una respuesta que desafía los cimientos mismos de nuestra civilización occidental. Esta respuesta no nace de tratados académicos ni de debates filosóficos en academias europeas, sino del corazón palpitante de los pueblos bantú, quienes durante milenios han comprendido una verdad fundamental que Occidente olvidó hace siglos. Yo soy porque nosotros somos. En el vasto tapiz de la historia humana, pocas filosofías han logrado capturar la esencia de la existencia comunitaria con la profundidad y la belleza de Ubuntu. Esta palabra, que resuena en las lenguas zulú y xhosa como un tambor ancestral, encierra un universo entero de significado imposible de traducir con precisión a las lenguas occidentales. Ubuntu no es simplemente humanidad, ni tampoco mera solidaridad o empatía, aunque todas estas nociones habitan en su núcleo sagrado. Ubuntu es la comprensión visceral de que nuestra existencia individual carece de sentido fuera del tejido de relaciones que nos constituyen, que nos definen, que nos hacen verdaderamente humanos. Es el reconocimiento de que herir a otro es herirnos a nosotros mismos, y que elevar a nuestra comunidad es la única forma auténtica de elevarnos como individuos. Para comprender la magnitud revolucionaria de esta cosmovisión, debemos retroceder a las sabanas, montañas y valles de África subsahariana, donde comunidades enteras forjaron su supervivencia no a través de la competencia despiadada, sino mediante la cooperación radical. En estos territorios, donde las sequías devastadoras, las hambrunas recurrentes y los desafíos naturales amenazaban constantemente la existencia humana, los pueblos africanos descubrieron una verdad que la modernidad occidental aún se niega a aceptar. La fuerza no reside en el individuo aislado, sino en la comunidad unida. Mientras Europa desarrollaba filosofías centradas en el cogito cartesiano, en el yo pensante separado del mundo, África cultivaba una sabiduría diametralmente opuesta. El ser humano no es una isla, sino una gota en el océano infinito de la humanidad compartida. Ubuntu se levanta sobre 5 pilares fundamentales que sostienen su majestuoso edificio ético: el autoconocimiento, la autoconfianza, la resiliencia, la empatía y el servicio. Cada uno de estos pilares no existe de forma independiente, sino que se entretejen en una danza armoniosa donde el conocimiento de uno mismo conduce inevitablemente al reconocimiento del otro. El autoconocimiento en Ubuntu no es el viaje narcisista hacia el interior que propone la psicología occidental, sino el descubrimiento de que lo sagrado que habita en nuestro ser es el mismo espíritu sagrado que vive en cada persona que encontramos. La autoconfianza no es la arrogancia del individuo que se cree autosuficiente, sino la certeza profunda de que pertenecemos a una red de apoyo mutuo que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. La resiliencia, ese tercer pilar, adquiere en Ubuntu un significado radicalmente distinto al que le asigna el pensamiento occidental contemporáneo. No se trata de la capacidad individual de resistir adversidades mediante la fuerza de voluntad solitaria, sino de la fortaleza colectiva que emerge cuando una comunidad entera decide que ninguno de sus miembros será abandonado. Es la resiliencia de la aldea que reconstruye la casa quemada de su vecino, la de la tribu que comparte sus cosechas con quienes perdieron las suyas, la de un pueblo que entiende que la caída de uno es la caída de todos. La empatía, lejos de ser un sentimiento ocasional de compasión, se convierte en Ubuntu en el modo fundamental de relacionarse con el mundo, en la capacidad de ver, sentir y comprender que el dolor ajeno es nuestro propio dolor, que la alegría del otro es nuestra propia celebración. El quinto pilar, el servicio, corona esta arquitectura ética con una propuesta que desafía frontalmente el ethos capitalista de acumulación y beneficio personal. En Ubuntu, servir a la comunidad no es un acto de caridad condescendiente ni una obligación moral pesada, sino la expresión más alta de nuestra humanidad. Como repetía incansablemente el arzobispo Desmond Tutu, uno de los más grandes profetas contemporáneos de esta filosofía, las personas Ubuntu son aquellas que cuidan al otro, que saben en lo más profundo de su ser
que no están solas en este mundo, que forman parte de una gran totalidad donde si uno cae, los demás también sentirán el peso de esa caída. Son personas abiertas, generosas y comunicativas que entienden que su realización personal está indisolublemente ligada a la realización de su comunidad. Pero Ubuntu no es meramente una colección de principios éticos abstractos flotando en el vacío teórico. Esta filosofía se manifestó con poder transformador durante uno de los periodos más oscuros de la historia africana moderna, el apartheid sudafricano. Cuando el sistema brutal de segregación racial amenazaba con destruir el alma misma de la nación, cuando el odio y la venganza parecían los únicos caminos posibles tras décadas de opresión sistemática, Ubuntu emergió como un faro de esperanza radical. Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión por su lucha contra la injusticia, no salió de su cautiverio predicando la venganza violenta contra sus opresores, sino ofreciendo una visión revolucionaria basada en la reconciliación y el perdón, cimentada profundamente en los principios de Ubuntu. Mandela comprendió lo que pocos líderes políticos han entendido en la historia, que herir al enemigo es herirse a uno mismo, que la verdadera liberación no viene de invertir las jerarquías de opresión, sino de desmantelarlas completamente a través del reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compartida. En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, en el año 1993, Mandela definió Ubuntu como un trabajo en equipo, un compromiso con el respeto, la confianza y la honradez que trasciende las divisiones raciales artificiales impuestas por siglos de colonialismo. No propuso olvidar los crímenes del pasado, sino recordarlos dentro de un marco de justicia reparativa en lugar de punitiva, donde el objetivo no es castigar al delincuente, sino reintegrarlo a la comunidad, recuperarlo como el hermano perdido que siempre fue. Esta comprensión de la justicia representa quizás el aporte más revolucionario de Ubuntu a la filosofía política mundial. Mientras los sistemas jurídicos occidentales se construyen sobre la noción de castigo retributivo, donde el crimen debe ser pagado con sufrimiento equivalente, Ubuntu propone que el delincuente es ante todo un miembro de la comunidad que se ha extraviado y debe ser guiado de vuelta al camino. El rechazo de la pena capital, la búsqueda incansable de la reconciliación, el énfasis en la restauración de las relaciones rotas, todos estos elementos configuran una visión de la justicia que Occidente apenas comienza a vislumbrar con sus tímidos experimentos de justicia restaurativa. Ubuntu nos recuerda que el adversario, el criminal, el enemigo, no son categorías ontológicas absolutas, sino roles temporales que personas como nosotros adoptan en momentos de confusión, dolor o desesperación. En la encrucijada histórica donde nos encontramos, cuando el individualismo extremo ha generado epidemias de soledad, ansiedad y desesperanza en las sociedades más prósperas materialmente, Ubuntu se presenta como una medicina ancestral para las enfermedades del alma moderna. Nos invita a preguntarnos, ¿qué mundo queremos construir? ¿Uno donde cada persona lucha ferozmente contra todas las demás en una competencia sin fin? ¿O uno donde reconocemos que solo juntos podemos florecer verdaderamente? La respuesta de los pueblos bantú resuena a través de los milenios con una claridad cristalina. Todos somos ramas del mismo árbol, como proclamaba Mandela, y solo cuando comprendamos esta verdad fundamental, comenzaremos a habitar plenamente nuestra humanidad. Ubuntu nos enseña que la diversidad étnica, cultural, religiosa y política no es una amenaza a la unidad, sino su fundamento más sólido. Cada persona, única e irrepetible, aporta su don particular al tejido colectivo de la existencia humana. Esta riqueza que proporciona la diversidad constituye una fuerza que debe servir de lazo de unión entre todos los pueblos, pues aunque nos llamemos con distintos nombres y presentemos aspectos externos muy diferentes, todos conformamos una sola humanidad. El Creador, en su sabiduría infinita, hizo única cada criatura, cada piedra, cada planta, cada animal y especialmente cada ser humano, y en esa diversidad radica la maravilla de la existencia. Acompáñanos en este viaje épico por las profundidades del pensamiento africano, donde descubriremos que las respuestas a las crisis más urgentes de nuestro tiempo
no se encuentran necesariamente en nuevas tecnologías o teorías complejas, sino en la sabiduría milenaria que ha permitido a pueblos enteros sobrevivir y prosperar en condiciones que romperían sociedades construidas sobre el individualismo. Ubuntu es, como afirmaba Desmond Tutu, uno de los mejores regalos que África ha dado a la humanidad. Y quizás sea el momento de que el mundo entero abra este regalo y descubra el tesoro que contiene. ¿Quién tiene el poder de escribir la historia? ¿Quién decide qué civilizaciones merecen ser recordadas como cunas del conocimiento y cuáles son relegadas al olvido? Durante siglos, la narrativa dominante de la historia humana nos ha enseñado que la civilización nació en Grecia, que la filosofía es un invento europeo, que el pensamiento racional emergió milagrosamente en las costas del Mediterráneo sin antecedentes previos. Pero en el corazón de África, en la tierra de Senegal, nació un hombre que se atrevió a desafiar esta mentira histórica con una audacia intelectual que transformaría para siempre nuestra comprensión del pasado. Si este viaje por el pensamiento africano te está inspirando, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún capítulo de esta épica travesía por las mentes más brillantes que han desafiado la historia oficial. Cheikh Anta Diop vino al mundo el 29 de diciembre de 1923 en Tietu, una pequeña aldea senegalesa que pocos mapas europeos se dignaban a nombrar. África en ese momento gemía bajo el yugo brutal del colonialismo, sus territorios divididos arbitrariamente por potencias europeas que se repartían el continente como si fuera un pastel en la Conferencia de Berlín. Este no era simplemente un dominio político y económico, sino una colonización total de la mente, donde a los africanos se les enseñaba sistemáticamente que su continente no tenía historia, que sus ancestros no habían aportado nada a la civilización humana, que eran pueblos sin pasado esperando ser civilizados por Europa. En este contexto de humillación intelectual absoluta, donde la identidad africana era despojada de toda dignidad histórica, Diop creció con una sed insaciable de verdad que lo llevaría a convertirse en uno de los pensadores más revolucionarios del siglo XX. El joven Diop no aceptó pasivamente las narrativas coloniales que dominaban los sistemas educativos africanos. Su espíritu inquieto y crítico lo impulsó a buscar respuestas más allá de los libros de texto europeos que presentaban a África como un continente dormido, estancado en el tiempo, incapaz de generar civilización propia. En 1946, con apenas 23 años, viajó a París para continuar sus estudios, sumergiéndose en los círculos intelectuales de la capital francesa en plena efervescencia de la posguerra. Allí, bajo la dirección del reconocido antropólogo Marcel Griol, comenzó a forjar las armas intelectuales que utilizaría para librar la batalla más importante de su vida: la reivindicación del lugar de África en la historia universal de la civilización humana. En 1951, Diop presentó ante la Sorbona una tesis doctoral que haría temblar los cimientos de la egiptología europea. El Antiguo Egipto, esa civilización majestuosa que había dado origen a la ciencia, la astronomía, las matemáticas, la medicina y la arquitectura monumental, era una civilización negra africana. Esta no era una especulación romántica ni un intento desesperado de encontrar motivos de orgullo en un pasado inventado, sino una propuesta científica fundamentada en evidencias arqueológicas, antropológicas, lingüísticas e históricas, que los académicos europeos habían ignorado sistemáticamente durante siglos. Diop argumentaba que los antiguos egipcios compartían los mismos rasgos físicos que los africanos negros contemporáneos, que sus estructuras sociales reflejaban patrones matriarcales típicamente africanos, y que su lengua estaba profundamente emparentada con las lenguas africanas modernas, especialmente el Wolof, hablado en África Occidental. La Academia Francesa, guardiana celosa de la narrativa eurocéntrica, rechazó su tesis con una mezcla de indignación e incredulidad, como si Diop hubiera cometido un sacrilegio intelectual imperdonable. Pero Diop no era un hombre que se rindiera ante la arrogancia académica europea. En 1950 publicó su obra monumental, Naciones Negras y Cultura, donde desarrollaba con rigor científico impecable su teoría del origen africano de la civilización egipcia.
citó extensamente a historiadores clásicos como Heródoto, quien en el siglo V antes de nuestra era describía a los egipcios como personas de piel negra y cabello rizado, y a Estrabón, quien confirmaba estas observaciones siglos después. Diop argumentó que la egiptología como disciplina había nacido en el siglo XIX con un propósito ideológico específico: negar la negritud de los egipcios para preservar la narrativa de la superioridad racial europea. Cada evidencia que apuntaba hacia el carácter africano de Egipto era sistemáticamente ignorada, reinterpretada o descartada por académicos que no podían aceptar que la civilización que había inspirado a Grecia, la madre de Europa, fuera creación de africanos negros. La metodología de Diop era revolucionaria en su interdisciplinariedad. No se contentó con análisis históricos tradicionales, sino que desarrolló técnicas científicas innovadoras como el dosaje de melanina para determinar la identidad racial de las momias egipcias antiguas. Comparó sistemas lingüísticos con una meticulosidad extraordinaria, demostrando paralelismos estructurales y fonéticos entre el egipcio antiguo y lenguas africanas contemporáneas que no podían ser meras coincidencias. Analizó prácticas culturales, sistemas de parentesco, concepciones religiosas y estructuras políticas, encontrando en cada nivel evidencias abrumadoras de continuidad cultural entre Egipto y las sociedades africanas subsaharianas. Su argumento central era devastador en su simplicidad. Si Egipto está geográficamente en África, si sus habitantes más antiguos muestran características físicas africanas, si su cultura comparte elementos fundamentales con otras culturas africanas, ¿por qué insistir en que no es una civilización africana? La resistencia de la Academia Europea ante las ideas de Diop no era meramente intelectual, sino profundamente ideológica y política. Aceptar que Egipto era una civilización negra africana implicaba reconocer que África había sido la cuna de la civilización humana, que los africanos negros habían desarrollado conocimientos científicos, filosóficos y tecnológicos milenios antes que Europa, y que la narrativa colonial de inferioridad africana era una mentira histórica construida para justificar la explotación. Implicaba admitir que la Grecia clásica, ese supuesto milagro europeo que surgió espontáneamente, había bebido profundamente de las fuentes egipcias, que Pitágoras había estudiado en Egipto durante 22 años, que Platón había viajado a Egipto para aprender de los sacerdotes africanos. Significaba reconocer que cuando los europeos aún habitaban en cavernas, los africanos ya construían pirámides, desarrollaban sistemas de escritura sofisticados y contemplaban los misterios del cosmos con una precisión matemática asombrosa. El momento definitorio en la batalla intelectual de Diop llegó en 1972, cuando la UNESCO organizó un simposio histórico en El Cairo para examinar científicamente la cuestión del poblamiento del antiguo Egipto. Los más prestigiosos egiptólogos del mundo fueron convocados para debatir con Diop y otros defensores de la africanidad egipcia. La tensión era palpable. Por un lado, los guardianes de la egiptología tradicional europea, armados con siglos de autoridad académica y prestigio institucional. Por el otro, Diop, un intelectual africano que desafiaba el monopolio europeo sobre la interpretación de la historia africana. Durante días los argumentos se enfrentaron en un combate intelectual sin precedentes, donde cada evidencia arqueológica, cada análisis lingüístico, cada dato antropológico se convertía en munición en esta guerra por la verdad histórica. Aunque los egiptólogos europeos intentaron ningunear el simposio y minimizar sus conclusiones, el resultado fue innegable. Por primera vez en la historia de la egiptología, se admitió oficialmente que el antiguo Egipto tenía un origen y desarrollo negro africano. No fue una victoria total ni inmediata, y muchos académicos continuaron resistiéndose a aceptar plenamente las implicaciones de los trabajos de Diop. Pero el giro copernicano había ocurrido, y hoy ningún egiptólogo serio discute la africanidad fundamental de la civilización egipcia antigua. Diop había logrado lo imposible: forzar a la Academia Europea a reconocer que África no era un continente sin historia, sino el continente donde la historia humana había comenzado su capítulo más glorioso. El legado de Cheikh Anta Diop, quien murió en Dakar en 1986,
trasciende sus contribuciones específicas a la egiptología y la historia africana. Él restauró la conciencia histórica de los pueblos africanos, demostrando científicamente que sus ancestros no eran espectadores pasivos de la historia humana, sino protagonistas fundamentales en la construcción de la civilización. Rompió las cadenas mentales del colonialismo que habían convencido a generaciones de africanos de que su continente no tenía nada valioso que aportar al mundo. Estableció un modelo de investigación afrocéntrica rigurosa que no busca inventar glorias pasadas imaginarias, sino recuperar las glorias reales que la historiografía eurocéntrica había ocultado sistemáticamente. Su valentía intelectual nos recuerda que la descolonización no es solo un proceso político, sino fundamentalmente un proceso de liberación mental, una reconquista del derecho a interpretar nuestro propio pasado y construir nuestro propio futuro. Nosotros, herederos de su lucha, tenemos la responsabilidad de continuar cuestionando las narrativas dominantes, de exigir que todas las civilizaciones sean estudiadas con el mismo respeto y rigor, y de reconocer que la grandeza humana no es monopolio de ningún continente ni de ninguna raza. ¿Qué sucede cuando la colonización no termina con la bandera que se arría, sino que persiste en las mentes de quienes fueron liberados? ¿Cómo puede un pueblo proclamar su independencia política mientras permanece encadenado mentalmente a las categorías, valores y prejuicios que sus opresores implantaron en su conciencia? En medio del siglo XX, cuando las colonias africanas comenzaban a conquistar su libertad formal, un pensador extraordinario comprendió una verdad devastadora. La verdadera batalla por la liberación no se libraría solamente en los campos de batalla con armas y bombas, sino en el territorio más complejo y peligroso que existe, el paisaje interno de la mente colonizada. Este hombre, nacido en las playas del Caribe, pero forjado en los fuegos de la guerra anticolonial africana, se llamaba Frantz Fanon, y su legado intelectual transformaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa descolonizar verdaderamente a un pueblo. Frantz Omar Fanon vino al mundo el 25 de julio de 1925 en Fort-de-France, Martinica, una pequeña isla caribeña atrapada bajo el dominio colonial francés. Creció en un contexto profundamente contradictorio. Por un lado, la retórica francesa de libertad, igualdad y fraternidad que se enseñaba en las escuelas coloniales. Por el otro, la brutal realidad de un sistema racista que consideraba a los martiniqueses como ciudadanos de segunda clase, negros civilizados por la generosidad de la metrópoli blanca. Esta contradicción explosiva entre el discurso igualitario y la práctica discriminatoria marcaría profundamente su pensamiento. A los 18 años, Fanon tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se unió a las fuerzas francesas libres para luchar contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, convencido de que combatía por los valores universales de dignidad humana que Francia proclamaba. Pero la amarga experiencia del racismo que sufrió en el ejército francés, donde los soldados negros eran tratados como carne de cañón desechable, le enseñó una lección brutal. Europa predicaba humanismo mientras practicaba barbarie colonial. Tras la guerra, Fanon viajó a Lyon para estudiar medicina y psiquiatría, sumergiéndose en el pensamiento existencialista francés y las teorías psicoanalíticas que dominaban la época. Pero su mente inquieta no se contentaba con repetir mecánicamente las teorías europeas, sino que las sometía a una crítica feroz desde su experiencia como hombre negro en un mundo blanco. En 1952 publicó su primera obra revolucionaria, Piel negra, máscaras blancas, un análisis devastador de los efectos psicológicos del racismo y la colonización sobre la psique de los colonizados. Fanon argumentaba que el colonialismo no era simplemente un sistema de explotación económica y dominación política, sino fundamentalmente un proceso de alienación psicológica donde el colonizado internalizaba la mirada despreciativa del colonizador, aprendiendo a odiarse a sí mismo y a desear imposiblemente convertirse en blanco. El negro colonizado, explicaba Fanon con una lucidez dolorosa, se veía obligado a usar máscaras blancas para ser aceptado, negando su negritud, su cultura, su humanidad auténtica en un esfuerzo desesperado por alcanzar una blancura que siempre le sería negada. Pero Fanon no era un intelectual de Torre de Marfil,
satisfecho con analizar la opresión desde la comodidad académica. Su compromiso con la liberación era total, visceral, existencial. En 1953 se trasladó a Argelia para trabajar como psiquiatra en el hospital de Blida-Joinville, y allí, en las montañas del Magreb, encontró su verdadero destino. Argelia ardía en llamas de rebelión contra el colonialismo francés, y Fanon fue testigo directo de la brutalidad inimaginable con que el ejército colonial reprimía las aspiraciones de libertad del pueblo argelino. Trató pacientes torturados por los franceses, mujeres violadas sistemáticamente como arma de guerra, revolucionarios traumatizados por la violencia que se veían obligados a ejercer. En 1956, incapaz de continuar colaborando, aunque fuera tangencialmente, con el sistema colonial, Fanon escribió su famosa carta de renuncia al gobierno francés, rompiendo definitivamente con su pasado asimilacionista y uniéndose al Frente de Liberación Nacional argelino como militante activo de la revolución. Desde su exilio en Túnez, donde se refugió tras ser expulsado de Argelia, Fanon trabajó incansablemente como embajador itinerante del gobierno argelino en el exilio, viajando por toda África para tejer alianzas con los movimientos de liberación del continente. Visitó Ghana y conversó con Kwame Nkrumah sobre el panafricanismo. Estuvo en el Congo advirtiendo a Patrice Lumumba del peligro de confiar en la independencia pacífica negociada con los colonizadores. Estableció conexiones con Sékou Touré en Guinea para asegurar armas y apoyo logístico. Fanon comprendía que la lucha argelina era parte de una revolución global contra el colonialismo, que la liberación de África requería solidaridad transnacional y un internacionalismo militante. Pero mientras tejía estas redes revolucionarias, su cuerpo libraba una batalla perdida contra la leucemia que lo consumía rápidamente, convirtiendo cada día en una carrera desesperada contra el tiempo. En 1961, sabiendo que la muerte lo acechaba, Fanon escribió con urgencia febril su obra maestra definitiva, Los condenados de la tierra. Este libro, que el teórico cultural Stuart Hall llamaría la Biblia de la descolonización, contenía la síntesis más radical y completa del pensamiento fanoniano. Fanon argumentaba que la violencia revolucionaria de los colonizados no era patología ni barbarie, sino la única respuesta posible ante la violencia estructural infinitamente mayor del colonialismo mismo. Durante siglos, escribía con rabia contenida, los capitalistas europeos se habían comportado como auténticos criminales de guerra en el mundo subdesarrollado, construyendo su riqueza sobre montañas de cadáveres africanos, asiáticos y latinoamericanos. La violencia del colonizado, lejos de ser gratuita, era liberadora, un acto de autoafirmación humana que rompía las cadenas psicológicas de la sumisión y permitía al oprimido reconquistar su dignidad usurpada. Pero Los condenados de la tierra contenía también una advertencia profética que la historia confirmaría trágicamente. Las élites nacionalistas africanas, que negociaban la independencia con los colonizadores, amenazaban con traicionar la revolución, reemplazando a los amos blancos con amos negros que perpetuarían las estructuras de explotación bajo nuevas banderas. Fanon exigía una descolonización radical que fuera mucho más allá de la mera transferencia de poder político, una revolución total que transformara las relaciones sociales, las estructuras económicas y fundamentalmente las mentalidades colonizadas. El tercer mundo, proclamaba con vehemencia, no debe contentarse con definirse en relación con los valores que le precedieron, sino que debe forjar sus propios caminos de desarrollo basados en valores auténticamente africanos, asiáticos y latinoamericanos. La liberación genuina requería crear un humanismo nuevo, ni el individualismo capitalista occidental ni el colectivismo burocrático soviético, sino formas cooperativas descentralizadas de organización social donde el pueblo gobernara para el pueblo, donde los desheredados fueran finalmente los protagonistas de su propia historia. Fanon murió en Washington el 6 de diciembre de 1961, a la edad de apenas 36 años, sin llegar a ver la independencia de la Argelia por la que tanto luchó. Pero su legado intelectual sobrevivió con una potencia extraordinaria, inspirando generaciones de pensadores descoloniales que continuarían y expandirían su trabajo.
En las décadas siguientes, mientras las advertencias de Fanon sobre las élites poscoloniales se confirmaban dolorosamente en países africanos que cambiaban amos sin cambiar sistemas, surgieron nuevos profetas que retomaron la antorcha de la descolonización mental. Pensadores como el camerunés Achille Mbembe desarrollaron conceptos como la necropolítica para analizar cómo el poder colonial y poscolonial ejerce el derecho de matar, de decidir quién merece vivir y quién debe morir. La filósofa keniata Ngugi wa Thiong'o insistió en la descolonización del lenguaje, argumentando que escribir en las lenguas coloniales perpetúa la subordinación mental de África. El sociólogo sudafricano Sabelo Ndlovu Gatseni exploró cómo las heridas coloniales persisten en el presente a través de lo que llama colonialidad global, estructuras de poder que sobreviven a la independencia formal. Estos pensadores contemporáneos, herederos directos de Fanon, nos recuerdan que la batalla descolonial está lejos de terminar. En un mundo donde el colonialismo se disfraza de globalización, donde las viejas metrópolis siguen extrayendo recursos africanos a través de corporaciones multinacionales y deuda externa, donde el racismo persiste en formas sutiles y no tan sutiles, la llamada fanoniana a la descolonización total resuena con urgencia renovada. Nos enfrentamos no solo a estructuras económicas y políticas heredadas del colonialismo, sino a epistemologías coloniales que determinan qué conocimientos son válidos, qué historias merecen ser contadas, qué voces tienen autoridad para hablar. Descolonizar significa recuperar el derecho a pensar desde nuestras propias categorías, a valorar nuestras tradiciones filosóficas, a construir futuros que no sean meras copias empobrecidas del modelo europeo. El legado de Frantz Fanon y sus herederos nos plantea preguntas fundamentales que nosotros, habitantes del siglo XXI, debemos confrontar con honestidad. ¿Hemos descolonizado realmente nuestras mentes o simplemente hemos reemplazado cadenas visibles con cadenas invisibles? ¿Podemos imaginar modernidades alternativas que no reproduzcan la violencia colonial? ¿Estamos dispuestos a escuchar las voces del sur global que proponen otros caminos de desarrollo, otras formas de organizar la vida colectiva? La filosofía descolonial africana, desde Fanon hasta los pensadores contemporáneos, no ofrece respuestas fáciles ni soluciones mágicas, pero nos brinda las herramientas conceptuales para hacer las preguntas correctas. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de continuar este trabajo inconcluso de descolonización, de construir ese nuevo humanismo que Fanon vislumbró en sus últimos días. Un humanismo que no excluya a nadie, pero que tampoco subordine a los pueblos del sur a ser eternos imitadores de Europa. La revolución descolonial continúa, y su éxito o fracaso determinará si podemos finalmente habitar un mundo verdaderamente postcolonial o si permaneceremos atrapados en las estructuras mentales que nos legó el colonialismo.